Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy nosotros vamos a dar comienzo al capítulo 24 según el Evangelio de Mateo. En las clases anteriores, nosotros desde que comenzamos a discutir la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nosotros comenzamos a dar muchos detalles sobre los sucesos que ocurrieron durante este tiempo. Jesús entró triunfante a Jerusalén. Después nosotros vemos que Jesús limpia el templo. Después Jesús regresa y comienza a enseñar a las masas. Allí muchos grupos de líderes religiosos de los judíos se acercaron para tenderle trampa, para tratar de ponerlo en una situación difícil en la que Jesús no pudiera contestar o que Jesús con sus mismas palabras creara toda una escena de caos. Pero nosotros sabemos que estos grupos todos fracasaron. Su intención era hacerle daño a Jesús, pero Jesús, con una sabiduría que solo el Hijo de Dios puede tener, puso fin a todas aquellas artimañas de estos grupos. Después nosotros vemos que Jesús se dirigió a las masas y a sus discípulos hablando sobre estos grupos religiosos. Si nosotros estudiamos los diferentes ayes que Jesús dio sobre ellos, Jesús desenmascaró la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Y ahora en el capítulo 24 nosotros vamos a ver cómo Jesús sale del templo. Y es ahí donde vamos a comenzar en el día de hoy. Y yo te invito a que si tienes tu Biblia, por favor que la busque para que me acompañes en la lectura de este poderoso capítulo. Vamos a comenzar leyendo desde el primer versículo. Y dice así la palabra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí comienza este capítulo narrándonos que Jesús salió del templo y se iba. Aquí nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo en el tiempo celestial. En el calendario celestial, si lo podemos llamar así. Aquí Jesús está abandonando el templo para jamás volver. Aquí nosotros tenemos que mirar como si la misma presencia de Dios saliera para no volver al templo. El templo se había convertido en una cueva de ladrones, como Jesús mismo lo había dicho. Aquel templo que una vez fue el centro de comunicación entre Dios y el hombre, ya queda a un lado. Sabemos que Jesús es el verdadero templo del Señor, pero aquí vemos, Él salió. Después de haber cumplido todas las cosas, sale para no regresar y sus discípulos parece que perciben el ánimo de Jesús en cuanto al templo. Y por eso es que ellos le llaman la atención mientras él camina fuera del templo. Ellos le llaman la atención diciéndole, mira los edificios que tiene el templo. Ellos están maravillados de aquella belleza. Entonces, nosotros sabemos a través de la historia que aquel templo que había sido destruido por Nabucodonosor, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, fue después reconstruido por Zorobabel y por Esdras, el escriba. También nosotros sabemos que Herodes el Grande reconstruyó encima de lo que ya estaba allí construido, y él lo hizo de una manera que fue bien elaborada. La arquitectura que se utilizó fue una maravilla del mundo. Ese templo estaba adornado con oro, con mármol. Aquello era un edificio que llamaba la atención de todos los habitantes del área, porque era sumamente impresionante. La belleza era sumamente alto. Era un edificio que representaba la gloria supuesta que el pueblo le daba al Señor. Ellos Herodes se basó en esta construcción para ganar el favor de los líderes judíos. Y aquí Jesús no le presta atención. A Jesús, aquella arquitectura hermosa no lo impresiona.
Jesús sabía que aquel templo se había convertido en una cueva de ladrones y él mismo lo había dicho. Ya aquella situación que estaba ocurriendo en el templo no era una que le daba la gloria a Dios. Entonces cuando él se marcha, que los discípulos comienzan a tratar de que él mire hacia atrás, Jesús sabemos que le va a dar una contestación que no va de acuerdo con los planes y los propósitos que aquellos discípulos tenían. Vamos a leer en el versículo 2, dice, respondiendo Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando los discípulos trataron de llamar la atención de Jesús para que él se volviese hacia el templo, que volviera la mirada, que analizara lo que él estaba haciendo, Jesús le dice, este templo que a ustedes los impresiona será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Nosotros, a través de la historia, nosotros sabemos que estas palabras se cumplieron en su totalidad. El templo fue destruido en el año 70. Después de un ataque masivo de parte del Imperio Romano. Hubo una matanza grandísima y el templo fue destruido en su totalidad, a tal punto que las piedras fueron derribadas con una maestría, con una inteligencia militar, a tal punto que ni tan siquiera se supiera que ahí estaba el templo, que de lejos nadie podía discernir dónde estuvo el templo. Yo tuve la oportunidad de viajar a Jerusalén y una de las cosas que más me impresionó de estar allí fue ver estas piedras todavía allí derribadas. Estos grandes monolitos que se encontraban en el templo están allí como testimonio de que lo que Jesús dijo se cumplió. Aquellos judíos que se alardaban tanto, se daban alardes del gran templo que tenían, habían perdido la visión de lo que se supone que fuera el templo. Y por eso aquí nosotros vemos que Jesús lo demuestra diciendo, este templo ya no es la casa de Dios y será destruido. Entonces vamos a leer ahora en el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos, como hemos estudiado en muchas clases anteriores, ellos tenían una idea sobre el Mesías por venir, lo querían como si fuera un guerrero militar político que los librara del yugo del Imperio Romano. Ellos creían que aquel Mesías llegaría con una espada, con poder y que se coronaría rey en el templo, en la ciudad de Jerusalén, y sería Israel nuevamente una gran nación. Entonces, al ellos ver la actitud de Jesús, cómo camina fuera del templo y las palabras que él ha dado, esto crea en ellos esta curiosidad de preguntarle, cuéntanos, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo serán estas cosas? Todas las profecías, ¿cuándo se van a cumplir? ¿Cuál será la señal del fin del siglo, de tu venida? Entonces, en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que Jesús les dice es, llegarán falsos personas falsas tratando de decir que ellos son el Cristo. No se dejen engañar. Esa es la primera advertencia que Jesús le da a aquellos discípulos. En la historia, mientras los sucesos se van a cumplir, van a llegar falsos Cristos. Van a llegar personas que se van a atribuir el poder del Mesías. No se dejen engañar. Y esta palabra aquí Jesús comienza narrando lo que iba a suceder desde este momento que él se encuentra en el Monte de los Olivos hasta su llegada.
nuevamente a Jerusalén. Entonces lo primero que él comienza a decirle, me encanta, es no se dejen engañar. Que nadie los engañe. Nosotros a través de la historia vemos que esto se ha cumplido, que muchas personas a través de los siglos se han levantado diciendo que ellos son el Mesías. Y bien claro, aquí nosotros tenemos esa advertencia, ya que muchas personas buscan un Cristo que se acomode a sus sentimientos, que se acomode a las cosas que a ellos les gusta, y por eso es que Jesús tiene que comenzar dando esta advertencia. Después dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A través de los siglos también pasarían muchas situaciones, guerras entre nación contra nación, y él aquí le está advirtiendo, estas cosas tienen que suceder. Todas estas cosas van a pasar desde que Jesús está saliendo ahora del templo hasta que Él regrese a Jerusalén. Y bien claro dice, pero aún no es el fin. Son señales. Son señales de que la palabra de Él se cumple, pero aún no es el fin. Después les dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Claramente aquí Jesús sigue dando detalles sobre cómo sería el tiempo en cuanto a la iglesia siga aquí. El tiempo de la gracia va a haber todas estas señales. Nosotros hoy día en el siglo XXI sabemos que todas estas cosas se han cumplido. Aún en nuestros siglos siguen habiendo guerras, siguen habiendo señales de la naturaleza que grita que esto es real, que Cristo regresará. Entonces, después, cuando dice estos serán principios de dolores, estas señales están marcando que todas las profecías se han cumplido y que por lo tanto llegará también una gran tribulación que también fue anunciada. En el versículo 9 dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí Jesús está profetizando el odio hacia la iglesia cristiana a través de los siglos, la persecución a la iglesia que muchas naciones llevan a cabo. Desde el primer siglo nosotros sabemos que los cristianos fueron perseguidos hasta el día de hoy. En el día de hoy nosotros conocemos naciones que son atacadas constantemente por su fe en Cristo Jesús. El nombre de Cristo Jesús causa un odio a las personas que rechazan el amor de Dios. Nosotros sabemos que en los medios de comunicaciones usted puede mencionar cualquier cosa excepto el nombre de Cristo, porque personas que están llenas de odio tienen un rechazo a ese nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús aquí se lo advirtió. Esto también sucedería desde el tiempo que Él sale de Jerusalén hasta su segunda venida. Entonces dice, os entregarán a tribulación. Y a través de la historia de la iglesia nosotros vemos cómo esto se cumplió. Cuántos mártires pagaron con su vida de una forma grotesca por amor al nombre de Jesús. Personas que los entregaron porque no soportaban escuchar la verdad. Después dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También Jesús comienza aquí a decir de todas las situaciones que ocurrirían dentro mismo del cuerpo de la iglesia. Algunos tropezarán, otros engañarán a otros, entregarán a otros y otros te aborrecerán. Muchos falsos profetas se van a levantar a través de los siglos. También nosotros vemos esto cumplido. Entonces, cuando dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y es aquí donde está el problema.
Aquí durante todo este tiempo, las personas que no se alimentan con la verdadera palabra de Dios son presa fácil de ser engañados. La palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros seguir enfocados en la verdad divina. Pero cuando estas personas, estos falsos profetas se levantan, que encuentran personas que no tienen ningún conocimiento bíblico, los engañan. Después dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es algo que es profético, nosotros sabemos que se cumple, pero es algo bien doloroso. Porque aquí Jesús está hablando de que la maldad se va a multiplicar. En los últimos siglos nosotros vemos cómo la maldad se sigue multiplicando. Ahora en nuestra generación nosotros vemos una nueva generación que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Son personas malvadas y personas que se alegran y se enorgullecen de su maldad. Entonces dice que por esta causa el amor de muchos se enfriará. Y es aquí donde a la iglesia tiene que tocarle profundamente. Nosotros somos los representantes del amor de Dios. Claramente nosotros encontramos una y otra vez diciéndonos la palabra que las personas conocerán que nosotros somos verdaderamente cristianos cuando nos amemos los unos a los otros. Pero si nosotros nos volvemos tibios en esta área, entonces ¿qué testimonio estamos dando? ¿Cómo nosotros le predicamos a una persona que tiene su corazón frío? ¿Cómo nosotros podemos llegar a una mente de una persona que ha decidido ser simplemente tibia en cuanto a lo que es malo y a lo que es bueno? Pero esto fue otra señal que Jesús dejó bien clara y nosotros hoy día estamos viéndolo cumplir. Entonces dice después, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí Jesús dice perseverar. El que persevere en la verdad bíblica, este será salvo. El que no se deja mover por las corrientes del mundo, esta persona será salva. Y esto nosotros a veces lo tomamos muy ligero. Pero el nosotros buscar la salvación requiere de nosotros una disciplina, requiere que nosotros busquemos el rostro de Dios a diario. Nosotros tenemos que, por voluntad propia, adherirnos a la verdad del Señor. Nosotros tenemos que procurar que los demás conozcan a Cristo, que los demás entiendan el peligro que hay de nosotros no tomar en serio la verdad bíblica. También aquí Jesús les dijo que el evangelio sería anunciado por todo el mundo. Quizás en aquel tiempo era un poco difícil de entender, pero nosotros sabemos ahora que con los avances tecnológicos esto sí es posible. Nosotros sabemos que hay misioneros, que sabemos que ahora a través del internet la palabra puede llegar a todos los lugares. Y Jesús dijo que entonces vendría el fin. Y aquí lo que ya hemos leído sobre la respuesta que Jesús le da a los discípulos, esto es un mensaje para la iglesia y para el mundo entero. Esta contestación que Jesús le dio a sus discípulos en cuanto a las señales antes del fin son para el tiempo de la gracia, para el tiempo en que la iglesia esté aquí. Pero ahora Jesús va a contestar, a seguir contestando aquella pregunta de los discípulos, pero ahora va a dirigir su atención al pueblo de Israel. Y comenzamos a leer en el versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí Jesús
vuelvo a repetir, comienza a dirigirse hacia lo que va a acontecer en el pueblo de Israel. Entonces dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya Jesús le había hablado sobre las señales antes del tiempo en cuanto a la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Nosotros entendemos que la iglesia ya es levantada. Jesús no va a tocar la tierra cuando la iglesia sea levantada. Él nos va a esperar en las nubes y ahí nosotros todos nos iremos con Él. Pero en la tierra habrá una gran tribulación, la cual nunca se había visto. Israel sí va a pasar por esta gran tribulación y por eso aquí Jesús les está dando detalles. Él da un ay de aquellas mujeres que están embarazadas. Y después dice que se ruegue de que no sea su huida en invierno o en día de reposo. Aquella tribulación va a ser algo como nunca el mundo ha visto una tribulación, una guerra, un conflicto. Aquí Jesús está poniendo los detalles. Nosotros tenemos que meditar en ellos. Nosotros, la iglesia, no vamos a pasar por la gran tribulación, pero es bueno que nosotros tengamos este conocimiento para nosotros poderlo repartir a los demás. Y después dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí se está hablando de quiénes son estos escogidos, el pueblo de Israel. Dios escogió a Israel como su pueblo. Aquel pacto que él hizo con Abraham, nosotros sabemos que él levantaría toda una nación de Abraham. Este es el pueblo de Israel, son los judíos. Entonces después dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aquí él sigue hablando de la gran tribulación, cuando el poder satánico comienza a operar a través del falso, del anticristo, del falso profeta, cuando estas personas tendrán ese poder falso de hacer milagros, de hacer señales. Y aquí Jesús está hablando proféticamente, diciendo, no les sigan. Por más que les digan, allí está, allí se mueve, allí está haciendo otra cosa, no le escuchen. Y esta profecía, vuelvo a repetir, es para Israel, también para aquellas naciones que no aceptaron a Jesús, aquellas personas que no aceptaron a Jesús como Salvador, que lo rechazaron, que se queden, que no se vayan con la iglesia, también van a experimentar estos sucesos. Aquí dice el Señor, en el versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí Jesús le está diciendo, cuando las personas hablen de señales, de milagro y digan, este es el Cristo que esperábamos, no lo escuchen, porque cuando Jesús regrese, va a ser una señal que se va a ver en todo el cielo. Y el ejemplo que él puso aquí fue el relámpago. Cuando cae, se ve que marca todo el cielo. Asimismo, toda persona verá su llegada. Cuando un falso Cristo en aquel tiempo comienza a decir, está allí en el desierto, está haciendo cosas, esto no puede ser señal de que es el Cristo verdadero. Porque cuando el Señor regresa, regresará del cielo y todo ojo va a ver aquel acontecimiento. Y después en el versículo 28, cuando él dice que porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto es un decir donde cuando
ocurra un evento así tan grande, las personas se van a reunir y esto será la señal. Después en el versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí Jesús está dando una profecía de que la naturaleza, los cuerpos celestiales aún van a reaccionar a la segunda venida de Cristo. Va a ser un acontecimiento enorme. No lo puedes confundir con algún falso profeta que diga yo soy el Cristo, porque estas señales se van a ver aún en los cuerpos celestiales. El sol se va a oscurecer, la luna ya no dará su resplandor. Todos los cuerpos celestes reaccionarán a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros aquí volvemos a decir, esto va a ser una advertencia que corresponde al tiempo del final de la gran tribulación. Cuando se termine el tiempo que ya está dictado en el reloj de Dios, nosotros sabemos que esto va a acontecer. Nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo a estos acontecimientos, porque nosotros vamos a estar ante la presencia del Señor gozándonos. Nosotros vamos a estar celebrando ante nuestro Dios. Ahora, cuando el Señor regrese, regresará con la iglesia para gobernar por 1000 años. Pero aquí no nos desenfoquemos, porque estamos hablando de lo que sucederá cuando termine la gran tribulación y sobre el pueblo de Israel. Entonces sigue aquí la palabra, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brota la hoja, saben que el verano está cerca. Aquí la higuera es Israel. Mira las señales en Israel. Nosotros sabemos que en el 1948, desde el tiempo de Babilonia, nosotros sabemos que hasta el 1948 Israel no había sido nación. Fue en este año donde se le otorga el nuevamente volver a ser nación. Esto es una de las señales más grandes que nosotros podemos ver de la higuera. Nuestro enfoque está mirando las profecías del Señor, y nosotros miramos qué está sucediendo en Israel. Entonces aquí el Señor también dice que cuando veamos todas estas señales, sabemos que el tiempo está cerca. El tiempo, la hora, nadie la sabe, solamente el Padre. Y qué bueno que así sea. Si nosotros los humanos queremos saber y tener la mente de Dios, entonces ¿en qué lugar ponemos a Dios? Él es el todo soberano. Él es quien tiene los tiempos en sus manos, no nosotros. Pero aquí, por su gracia y por su misericordia, Él nos dejó estas profecías para que nosotros conociéramos las señales. Entonces dice aquí también la palabra que de cierto esta generación no pasará hasta que esto acontezca. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es esta generación? ¿De qué generación Jesús está hablando aquí? Él está hablando de el pueblo de Israel. Aquí nosotros vemos que Jesús dice, esta generación no pasará. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel no desaparecerá. Ese pueblo no desaparecería porque ellos verían
los planes cumplidos del Señor. Después, una de las frases que más nosotros conocemos de la Biblia, uno de los versículos que más nosotros citamos y que aún a veces cantamos, es este versículo 35: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Aquí Jesús está diciendo todo esto que ya yo le he dicho es verdad. Esta palabra se va a cumplir. Aún el cielo es que nosotros vemos de los planetas, aún esta tierra, todo esto va a pasar, pero su palabra jamás. Su palabra es fiel, es verdadera, es eterna. Entonces ahora en el versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y aquí vuelvo a hacer recalque sobre la importancia de nosotros mantenernos mirando a la higuera, mirando las señales, pero no es razón para nosotros el tratar de entender cuando el Señor llegará, la fecha exacta. En los últimos tiempos nosotros hemos visto tantos falsos profetas anunciar que ellos conocen la fecha exacta del retorno de nuestro Señor, pero es imposible saberlo. Aquí claramente vemos que solamente el Padre tiene ese conocimiento. Solamente Él tiene la autoridad de saberlo. Y nosotros no nos toca conocer esa fecha. Nos toca estar preparados con la verdad bíblica, con la armadura de Dios puesta. Nosotros estamos listos para cuando llegue ese día donde se toque las trompetas y la iglesia suba con el Señor, nosotros estar preparados. Pero esa fecha, no se deje engañar, nadie la puede conocer. ¿Cuántas personas han vendido sus posesiones, han hecho muchísimas cosas porque un líder de una iglesia les dijo: el Señor me reveló la fecha de su llegada? No le crea. Esto es una advertencia y es triste que todavía en este siglo personas sigan cayendo bajo estos falsos profetas. Amén. Entonces, después en el versículo 37 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en la barca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y una será tomada y la otra será dejada. Aquí Jesús está hablando de las personas que no creen al aviso que nosotros le damos sobre la venida del Señor. Aquí Jesús está comparándolo con los días de Noé. A Noé se le advirtió, el Señor le habló: tienes que construir un arca porque todo sería destruido. Y la palabra nos dice que Noé predicó a las personas, que Noé les avisó a las personas de lo que venía, de la destrucción que venían, pero ninguno quiso hacerle caso. Simplemente siguieron sus faenas normales, siguieron sus hábitos normales sin querer escuchar las advertencias. Y asimismo será ese día cuando el Señor venga por su iglesia. Y aquí Jesús da detalles: estarán dos personas juntas, una será tomada y la otra se quedará. Será de gran sorpresa para muchos, aunque la advertencia ya está declarada. Es triste cuando nosotros tratamos de decirle esto a las personas y ellos simplemente no quieren creerlo. Quizás por conveniencia propia, quizás porque viven una vida que no va de acuerdo al plan que el Señor tiene para nosotros, y por eso rechazan esta verdad. Pero no deja de ser verdad. Sabemos que Jesús vendrá por su iglesia. Sabemos que después de 7 años que estará la tierra pasando por una gran tribulación, Él volverá a reinar en Jerusalén. Entonces aquí en el versículo 44, perdón,
en el versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Nosotros tenemos aquí una invitación a estar siempre preparados. Nosotros no podemos dejar para última hora el decir yo me voy a arreglar con el Señor después. El día es hoy. Nosotros no sabemos cuándo Él regresará. Puede ser esta noche, puede ser dentro de 10 años. Nosotros no sabemos. Puede ser dentro de cientos de años. Solamente el Señor lo sabe. Pero la invitación es estar listo. Y aquí el ejemplo que da. Un padre de familia, si supiera cuándo llega el ladrón, él estaría preparado. De la misma manera, nosotros tenemos que estar preparados, siempre listos. Entonces, dice, por lo tanto, vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Nosotros como iglesia estamos listos. Nosotros como iglesia, nosotros ya estamos preparados para ese día glorioso cuando el Señor regrese por nosotros. Y esto es una alegría para los salvos. Quizás esto es una tristeza para aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados y volver al Señor, pero eso es la verdad bíblica. Después dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí Jesús nuevamente está utilizando una parábola para enseñar cómo será ese día. Y lo compara con dos siervos, un siervo fiel y prudente que hace lo que su maestro le pide. Entonces dice, bienaventurado aquel siervo fiel, porque él será galardonado. Dios va a bendecir a sus siervos fieles, pero aquí compara ese siervo fiel con otro siervo, un siervo malvado, un siervo malo de corazón, quien en vez de hacer la obra del Señor, comenzó a trabajar para sí mismo. Aquí dice que él decía, el Señor se tarda en venir. Aquí nosotros vemos el cuadro de las personas que no creen la revelación divina, las personas que utilizan excusas para ellos no servirle a Dios como nosotros estamos llamados a servirles, que se envuelven en todo tipo de acciones mundanas. Y dice, vendrá el Señor a aquel siervo el día que no espere y será arrojado en aquel lugar donde es el lloro y crujir de dientes. No podemos nosotros ignorar esta poderosa palabra. Este capítulo es un capítulo que habla de escatología, un poderoso capítulo que tanto habla del tiempo de la gracia como habla de lo que sucederá en Jerusalén, en Israel. Nosotros tenemos que estudiar y repasarlo bien. Nosotros estudiamos el libro de Daniel, estudiamos el libro de Apocalipsis para nosotros poder tener un cuadro más perfecto, o si podemos decir con más detalle sobre lo que sucederá en estos tiempos. Este capítulo es un capítulo que verdaderamente nos hace la invitación a nosotros cada vez más, los que estamos firmes, a afirmarnos más, y aquellos que se han alejado, que regresen al Señor. Estas palabras son ciertas. Todo esto se ha de cumplir. No es un juego. Esto no es para que nosotros tengamos temor, al contrario, es una invitación que el día es hoy, que nosotros nos arreglemos con el Señor hoy. Vendrán unas cosas fuertes para aquellos que rechazan a nuestro Señor
Jesucristo, pero la esperanza que nosotros tenemos en la iglesia, que la iglesia tiene, es que nosotros estaremos en su santa presencia por siempre. Amén. Así que ya hemos terminado este capítulo 24, capítulo sumamente interesante. Yo te pido que si tú conoces a alguien que esté interesado en aprender de la Biblia, que tú le recomiendes este canal, que tú le digas que ya este video está disponible, y si tú conoces a alguien que se pueda beneficiar de este estudio, comparte el video también con esta persona. Si aún no te has suscrito a este canal, yo te invito a que así lo hagas para que no te pierdas ninguno de los videos que pronto estarán disponibles. Y nos vamos a ver en la próxima. Bye, Dios te bendiga.